Good morning, classmates and teachers. My name is Nicolás Martinez. I am 29 years old. I live in Soacha, Cundinamarca, and I am studying the psychology program at the Open and Distance National University. Para generar la tabla de verdad de la siguiente representación simbólica, lo primero que debemos hacer es identificar cuántas proposiciones simples hay en el ejercicio. Entonces, en este caso tenemos una primera proposición que es la proposición P. Vamos a marcarla. Una segunda proposición simple que es la proposición Q. Y una tercera que es la proposición R. Entonces, como tenemos tres proposiciones simples, vamos a aplicar la regla de 2 elevado a la n, donde en este caso n corresponde a 3, que son las proposiciones simples que tenemos. Eso quiere decir que nos va a dar 2 por 2 por 2, es decir, 8. Es decir, que nuestra tabla de verdad va a tener 8 espacios de manera descendente, incluyendo uno adicional para el espacio donde va la proposición. Vamos a empezar a crear nuestra tabla. Lo primero que vamos a hacer es crear los espacios verticales que obtuvimos con la fórmula de 2 a la n, es decir, 8 espacios. Hay que añadir uno más para las proposiciones y vamos a añadir inicialmente 3 espacios horizontales que corresponden a cada una de las proposiciones. Vamos a insertar la casilla que nos falta para las proposiciones. Es importante tener muy claro que para desarrollar la tabla de verdad, primero debemos desarrollar las proposiciones simples que se encuentran entre paréntesis. Luego desarrollamos las negaciones. Luego las conjunciones y disyunciones. Y por último, las condicionales y bicondicionales. Luego debemos poner cada una de las proposiciones simples que tenemos en las tres casillas que tenemos inicialmente. Entonces, primero ponemos la P, segunda ponemos la proposición Q y en la tercera ponemos la proposición R. Luego vamos a poner en nuestra tabla el contenido de verdad de cada proposición. Primero deberíamos colocar 4 proposiciones verdaderas y 4 proposiciones falsas. Luego vamos a dividir esto en dos, es decir, vamos a poner 2 proposiciones verdaderas, 2 proposiciones falsas, 2 proposiciones verdaderas y 2 proposiciones falsas. Y luego nuevamente lo dividimos en dos, es decir, que tenemos una proposición verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera y falsa. Perfecto, como ya tenemos el contenido de verdad de nuestras tres proposiciones simples, vamos a proceder a hacer las negaciones. En este caso solo tenemos la negación de R, entonces la vamos a agregar a la tabla de verdad. Perfecto, entonces vamos a proceder a negar R. Entonces si acá tenemos que R es verdadero, en la negación sería falso. Si acá tenemos que R es falso, en la negación sería verdadero. Y así sucesivamente. Ahora vamos a hacer las conjunciones y disyunciones. Entonces en el caso del ejercicio tenemos una conjunción. Entonces la ponemos en una casilla siguiente. Entonces vamos a hacer la conjunción de Q, la tenemos aquí,
y de la negación de R, que la tenemos acá. Entonces aquí está. Entonces, como es una conjunción, solo va a ser verdadera si ambas son verdaderas. De lo contrario, será falsa. Entonces, en este caso tenemos que verdadero y verdadero nos daría falso. Verdadero, verdadero nos da verdadero. Falso y falso nos daría falso. Falso, verdadero nos daría falso. Verdadero y falso nos daría falso. Verdadero y verdadero nos daría verdadero. Falso y falso nos daría falso. Por último, falso y verdadero nos daría falso. Entonces, como ya tenemos los valores de verdad de la negación y de la conjunción, por último vamos a hallar los valores de verdad de la bicondicional, que es la que tenemos en este caso. Entonces, para ello vamos a insertar otra columna a la derecha. Como ya solo nos falta operar con el bicondicional, que está uniendo todas las proposiciones, entonces ya pondríamos nuestro lenguaje simbólico completo en la última columna. Entonces, para hallar el valor de verdad de esta bicondicional, tenemos que relacionar la proposición P, que la tenemos acá, con el resto de nuestro lenguaje simbólico, que lo tenemos en esta columna. Para poder hacerlo tenemos que seguir la regla del bicondicional, que es que nuestra afirmación será verdadera solo si ambas afirmaciones son verdaderas o ambas afirmaciones son falsas. Si una afirmación es verdadera y la otra es falsa, será falsa. Y si una afirmación es falsa y la otra es verdadera, también será falsa. Entonces tenemos aquí verdadero y falso, nos daría falso. Verdadero y verdadero, como ambas son iguales, nos daría verdadero. Aquí verdadero y falso son diferentes, entonces nos da falso. Verdadero y falso son diferentes, nos da falso. Falso y falso, ambas son iguales, entonces nos daría verdadero. Falso y verdadero son diferentes, entonces daría falso. Falso y falso son iguales, entonces nos da verdadero. Y falso y falso nos da verdadero. Por último, y una vez teniendo terminada nuestra tabla, debemos determinar si el resultado es una tautología, una contradicción o una contingencia. Entonces recordemos que para que sea una tautología, todos los valores de verdad de la última columna deben de ser verdaderos. Para que sea una contradicción, todos los valores de verdad deben ser falsos. Y para que sea una contingencia, deben haber valores diferentes, tanto falsos como verdaderos. Entonces, en este caso, tenemos que es una contingencia.